a todos, soy el profe Eduardo Bondar presentándoles este video que es una clase introductoria a la profesión de los guardavidas. Generalmente en los diagnósticos, cuando se inician los cursos de formación, se les pregunta a los aspirantes sobre cuál es su idea de lo que es y significa ser guardavidas. Bueno, ahí hay un PDF que comparto con quienes quieran leerlo sobre esas visiones diversas que tiene la gente respecto a esto. Si bien encontraremos muchas definiciones, debemos saber que en el marco de las leyes nacional y provincial que rigen para la Argentina desde el año 2015, se expresa ahí qué es un guardavidas, así como todo lo que se espera de uno, tanto como sus derechos también. Lo que vamos a ver allí es que se hace referencia a el área de responsabilidad. Esto habla de que nuestras funciones como guardavidas van más allá del medio acuático. Al hablar del área de responsabilidad, también tenemos que ver que el guardavidas puede desempeñarse en montones de espacios, un montón de situaciones diversas, obviamente. Ahí van a ver un cuadro que muestra que tranquilamente podríamos estar hablando de función de guardavida, pero hablar de aguas confinadas o aguas abiertas. Queda marcado ahí aguas confinadas como las piletas con las diferencias de invierno-verano, piletas que tienen diversas características como las de ser de un club, de un hotel, barrios, countries, etc. Y cuando hablamos de aguas abiertas, hablamos de aguas en movimiento o aguas en reposo. Aguas en movimiento nos referimos a las playas en los mares, los ríos, los arroyos, y las de reposo, diques, lagos, lagunas, embalses, que hacen a las características distintas. Pero también los guardavidas pueden estar contratados, no temporalmente, sino ocasionalmente, como seguridad en actividades deportivas o educativas. Hay muchos tipos de pruebas de natación, de náutica o educativas en los últimos tiempos, cada vez más contratados exclusivamente para excursiones, paseos o mismo en las colonias. Pero no termina en el agua la actividad, y por eso que decimos que el área de responsabilidad tiene que ver con esto, de dentro del agua y fuera de la misma, en torno a donde se está desarrollando la actividad de guardavidas. Para ir viendo puntualmente cada espacio, digamos que aguas confinadas, cuando hablamos de piletas de invierno o de verano, estamos diciendo que son muy distintas las características, incluso del público que accede a una pileta de invierno, que por ahí va a hacer una hora de natación, en tanto en una pileta de verano por ahí va a pasar todo el día y tiene distintos tipos de actividades recreativas y no solamente tomar una clase de natación como podría ser en el invierno. Dentro de las piletas también hay clasificaciones, sean de verano o de invierno, que corresponden a distintos hábitos de uso. Esto hace que el trabajo del guardavidas sea diferente. No es lo mismo trabajar en un club con una cantidad de socios que asiduamente tienen ciertas conductas que en un hotel donde esporádicamente va algún desconocido, o en las termas donde de pronto la temperatura del agua puede hacer que nuestro trabajo tenga más que ver con asistir a alguien que le bajó la presión, o en un parque acuático donde estaremos atentos a los juegos y a los golpes, las caídas, que hacen que la función del guardavidas también sea diferente. Todo esto obviamente hay que desarrollarlo durante el año. En cada espacio hay un trabajo distinto y no es lo mismo en un ámbito u otro. Fíjense que cuando hablamos de aguas abiertas y en movimiento, uno puede observar que cualquier playa natural con ríos, mar o arroyos va a cambiar mucho en sentido de el tipo de agua, qué tipo de movimiento, la geografía. No es lo mismo trabajar en una zona que tiene un barranco que en un río, por ejemplo, que en una playa que tiene arenas muy gruesas u otras finas, o que tengan piedras, pero siempre tiene que ver con el movimiento. Y de la misma manera vamos a estar viendo las geografías también en aguas abiertas, en espacios
que en definitiva pueden traer problemáticas parecidas, pero la función del guardavidas va a modificarse respecto a, por ejemplo, esto que estamos viendo ahora, que son las aguas en reposo, que puede ser corresponder a diques, embalses, etc. Cuando hablamos de seguridad en actividades deportivas, muchísimas pruebas de natación ya cuentan con los sistemas de seguridad de guardavidas. Hay que tenerlos en cuenta, por supuesto. Y sobre la náutica o los deportes náuticos, es muchísimo más complejo, pero el guardavidas está trabajando duro en eso. Respecto a las actividades educativas, cada vez más se necesita en cada una de las salidas, en un espacio donde haya actividades en el agua, la presencia de guardavidas para la seguridad. Fíjense que hasta no solo en las colonias, sino en trabajos de desarrollo de investigaciones. Y fuera del agua, por supuesto, es lo que estamos manifestando, que no solo queda en el espacio acuático nuestro trabajo, sino en los alrededores, por lo que habrá que hacer diagnósticos, reconocer esos espacios para poder trabajar fuera. Por eso es que hablamos y decimos que son numerosos los espacios y las acciones a desarrollar en función de la prevención. Nosotros decimos que una de las definiciones posibles de prevención es que es una preparación o disposición que se hace para impedir un riesgo o ejecutar algo. Bueno, esto de impedir un riesgo se refiere siempre a evitar accidentes y los evitamos a partir de que nosotros tenemos ciertos hábitos preventivos. De la misma manera, cuando decimos ejecutar algo, hablamos de las técnicas que pueden ser las de salvamentos, RCP, primeros auxilios y obviamente que las vamos a desarrollar a través de la capacitación y el entrenamiento. De estas cosas es donde va a surgir el conocimiento adquirido, los conocimientos del guardavidas. Porque estos conocimientos son los que hacen que se transforme el guardavidas en un agente de prevención, que es lo que decimos siempre. El guardavidas es un agente de prevención. Los conocimientos adquiridos, ¿de dónde aparecen? Bueno, por supuesto que de la formación profesional, que tiene 3 niveles. El inicial o específico, que tiene que ver con la formación en los cursos de capacitación. La formación que tiene que ver con el perfeccionamiento durante el año, donde uno puede hacer actividades anexas. Y por supuesto la formación en el espacio laboral, con entrenamiento, con reconocimiento de ese espacio, de esos lugares. Esto no se termina nunca. Los conocimientos se siguen adquiriendo y eso nos da la calidad de poder después trabajar en cualquier espacio con ciertos conocimientos o al menos tener la chance de ir descubriendo otros nuevos espacios. Bueno, hasta acá llegamos con la primera parte, con la presentación de esta profesión.